Hola muchachos, comenzamos la cápsula número 9 y con esto damos cierre a la tercera semana de trabajo desde la casa del trabajo remoto. Y antes de comenzar con la cápsula 9 quiero recordarles que ya está habilitado en las diferentes plataformas el tema de Classroom. Les entregué yo la clase pasada este link para que pudieran revisar un tutorial de cómo se puede ingresar a Classroom, cómo funciona y cómo deberían hacerse parte de una clase, en el caso particular de lenguaje. Y aquí aparece el código que van a necesitar. Vean el tutorial, revísenlo. Si tienen dudas, pregúntenme a través de los correos que les habilité para que me hicieran preguntas, etc. Respecto al tema del trabajo de la crítica literaria, este trabajo va a tener que ser entregado. Pronto les voy a entregar las fechas de cuándo se entrega y cómo van a hacer la entrega, pero el trabajo van a tener que entregarlo. Así que estén atentos con eso y hagan las cosas en los tiempos que yo les propongo, porque si están dejando cosas para última hora, probablemente después van a tener que hacer todas las cápsulas de golpe. La idea es que hagan 3 cápsulas semanales, que son las mismas 3 clases que tenían ustedes como por horario. Entonces nos vamos con el trabajo de la cápsula del día de hoy. La cápsula número 9 lo que va a hacer es presentarle a ustedes la revisión de la actividad que les propuse en la cápsula anterior y actividad que da inicio a la unidad número 1 que está relacionada con la narrativa. ¿Cuál era el objetivo de esta actividad? Es que ustedes analizaran narraciones a través de la comprensión lectora con la idea de que ustedes enriquecieran su habilidad de comprender. Y teníamos en inicio esta imagen donde aparece este personaje que pareciera ser un hombre con cara de perro, con pies de perro, y que está también al lado de un perro que también tiene lentes, que tiene cierto concepto como de humanización o que tiene alguna relación con el hombre. Entonces vamos a hacer la revisión de la actividad. Les presenté una idea que es previa a la lectura, donde yo le hago preguntas a ustedes de cosas que ustedes creen, de cosas que ustedes opinan, para generar cierta expectativa o cierta idea de lo que pudiera ser la lectura que vamos a iniciar en la actividad. Entonces estas son mis respuestas. Obviamente, como son preguntas que están relacionadas con lo que uno cree, el espectro de respuestas correctas es muy amplio, pero siempre tienen que entregar como argumentos o razones para explicar por qué de sus respuestas. Entonces, la primera pregunta decía que observáramos la imagen, que ya la vimos, y que respondieran, ¿de qué crees que tratará la historia que leerás? Y según mi parecer, a partir de la imagen, la historia va a tratar de un hombre que tiene una estrecha relación con su perro. ¿Por qué una estrecha relación? Básicamente porque yo entiendo que el perro y el hombre parece perro y el perro tiene ciertos rasgos de un hombre porque ambos tienen los mismos lentes, por ejemplo. Y eso podría darme a mí como pista que hay una relación estrecha entre ambos o que se parecen. Siguiente pregunta. ¿Crees que es posible aprender el idioma de los perros? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Yo creo que en la vida real es un poco difícil o quizás no se puede hacer porque probablemente un hombre jamás va a poder hablar como un perro, o quizás más adelante sí, pero en la actualidad no. Pero yo creo que en aspectos como en la fantasía, en la literatura, sí es posible. ¿Y cómo tendríamos que hacerlo? Básicamente aprendiendo los significados de cada uno de los ladridos que tienen los perros. Entonces yo entendiendo para qué sirve o qué significa cada uno de esos ladridos, probablemente voy a aprender a usarlos y después poder comunicarme con los perros. Siguiente, si los perros pudieran hablarte, ¿qué cosas crees que nos dirían? Yo creo que nos dirían lo agradecido que están de nosotros, obviamente de nosotros cuando me refiero a nosotros, a los buenos dueños, nos transmitirían su cariño, sus miedos, sus preocupaciones, deseos y sueños. Eso es lo que yo creo que haría. Esto era la idea de la actividad inicial, entonces con esto nosotros ya nos creamos como un contexto de lo que vamos a trabajar. Pareciera ser que evidentemente la historia que vamos a leer está relacionada entre un hombre y un perro y cómo estos pueden llegar a comunicarse. Sigamos entonces. ¿Para quién crees que sería más útil saber el idioma de los perros? ¿Para los humanos o para los perros? Justifica tu respuesta. Yo creo que para los perros sería más útil, ya que podrían sacar mayor provecho a la relación que tienen con los humanos. Por ejemplo, podrían decirnos si las comidas no les gustan o no les gustan, en qué momentos quieren salir, en qué momentos necesitan hacer sus necesidades, etc. ¿Ya? Después les pedía yo que buscaran un significado de algunas palabras que aparecen en el texto que vamos a leer y la idea es que entiendan el significado previamente. Entonces las palabras eran arduo y significa algo difícil o que cuesta trabajo hacer. Pragmático se refiere a algo que se logra con la práctica. Adiestramiento, entrenamiento o educación. Glorieta, plaza pequeña. Sagaz, persona astuta. Y escueta, breve o precisa o preciso. Con esto terminamos la actividad de inicio. Entonces, después lo que ustedes tenían que hacer era ir al libro y leer este pequeño texto, esta pequeña narración de Mario Benedetti, que se llama El hombre que aprendió a ladrar. Entonces ustedes leían, tenían que leerlo 2 veces, una vez en silencio y otra en voz alta, pidiéndole a alguien que lo escuchara, para que corrigieran obviamente su tiempo de lectura, su velocidad, su pronunciación, etcétera, la modulación y varios elementos más. Entonces, leen
o leímos ya el cuento y nos vamos con las respuestas. Entonces, después de la lectura teníamos que realizar los 3 ítems y este es el primero. Dice, responde las preguntas de alternativas. Pregunta 1. Según el texto, ¿qué ocurrió cuando Raimundo intentaba aprender a ladrar? Y mi respuesta correcta es la siguiente. La respuesta correcta para mí es la B, ya que tuvo algunos lapsus que lo llevaron a desanimarse. Entonces, en el texto, en el primer párrafo, dice que fueron muchos años de trabajo y pragmático aprendizaje, o sea que aprendió a través de la práctica. Y acá dice, con lapsus de desaliento que lo estuvieron a punto de hacerlo desistir. Entonces, la respuesta correcta es, tuvo fracasos que lo llevaron a desanimarse. Básicamente, él fracasó varias veces y estuvo a punto de dejar de estudiar o aprender el lenguaje de los perros, y por eso esa es la alternativa correcta. 2. Según la lectura, ¿qué razón tuvo Raimundo para aprender a ladrar? Y la respuesta correcta es 2, letra C, su profundo amor por los perros. Porque efectivamente acá él dice que amor es comunicación y obviamente a través de este amor que él sentía por su amigo el perro, ¿cómo no poder comunicarse con él si lo ama? O sea, él pretende o dice que si uno ama a otro debería poder comunicarse con él y es efectivamente la razón por la cual aprende a hablar como los perros. Entonces, letra C, respuesta correcta, su profundo amor por los perros. Seguimos. Luego saltamos a la página 17 y en ella se nos pregunta, ¿para qué se utiliza la expresión subrayada en el siguiente enunciado, que es un pero? Antes de responder, ustedes deberían buscar en qué parte del texto aparece y en la página 16 aparece acá. Dice, lo cierto es que fueron años de arduo y pragmático aprendizaje con lapsos de desaliento en los que estuvo a punto de desistir, pero al final triunfó la perseverancia y Raimundo aprendió a ladrar. Ese es el contexto donde aparece el texto. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta 3 es letra B y se utiliza para señalar un elemento que se opone a lo dicho anteriormente. Entonces, antes de esta oración, en el texto, se habla de que el personaje se esforzó durante muchos años y estuvo a punto de dejar de esforzarse. ¿Por qué? Porque donde fallaba, él tuvo un desaliento, o sea, se le quitaron las ganas de seguir estudiando. Y aquí viene el pero. A pesar de todo el fracaso que tuvo y de todas estas ganas que sintió de dejarlo de lado, él al final logró triunfar y aprendió a ladrar. Entonces el pero lo que hace es presentarnos, como dice acá, algo que se opone a lo dicho anteriormente. Él fracasó, le fue mal, pero después triunfó. Entonces hay un elemento que se opone, son dos ideas opuestas. Luego nos vamos al ítem 2, que tenían que responder estas preguntas, obviamente, en sus cuadernos. 2. Realiza las actividades. 4. ¿Qué tipo de narrador se presenta en el relato? Utiliza citas del texto para fundamentar tu respuesta. Y vamos a revisar mi respuesta. Entonces, dice acá. El tipo de narrador es de tipo omnisciente. Recuerden que el narrador omnisciente es este narrador que no es un personaje de la historia, pero que sabe todo lo que ocurre con ellos, lo que piensan, lo que sienten, incluso es capaz de conocer el futuro de los personajes. Entonces, el tipo de narrador es de tipo omnisciente, ya que podemos ver a lo largo del relato cómo el narrador describe de forma evidente los pensamientos y emociones de los personajes principales. Como por ejemplo, cuando expresa el amor que el personaje principal siente por los perros, el desaliento que sintió cuando él se vio fracasando en el aprendizaje, la sinceridad de la respuesta del perro, etc. ¿Ya? Entonces, como él logra entender cuáles son los sentimientos que hay detrás de las acciones, el narrador que predomina es el narrador omnisciente. Continuemos. 5. Completa un esquema con las acciones correspondientes a cada momento de la secuencia narrativa. Entonces tenían que crear un esquema donde ordenaran cuáles son las acciones que aparecen en el inicio, cuál es el desarrollo y cuál es el desenlace. Y esta es mi respuesta. Entonces yo generé este esquema donde se presenta al lado izquierdo los elementos o las partes de una narración, inicio, desarrollo y desenlace, y a la derecha las acciones más importantes de cada una de las partes. Entonces, en el inicio, ¿qué es lo que ocurre? Pasaron años de intentos y aprendizajes. Entre medio, obviamente, él trató de dejarlo o porque se sintió frustrado. Y el triunfo y el aprendizaje por amor. Entonces, él en el inicio lo intenta, fracasa y luego, gracias al amor, él triunfa y logra aprenderlo. En el desarrollo, al aprender, Raimundo se siente como en la gloria porque logra un objetivo y con esto logra conversar todas las tardes con Leo, que es su perro, sobre temas generales. Eso es lo que hacen, van como a un parque, a una pequeña plazoleta donde ellos todas las tardes conversan de temas en general. Y en el desenlace, Raimundo le pide a Leo, después de un tiempo, que le comente qué opina de su forma de ladrar. Y el perro le responde que lo hace bien, o sea que es muy bueno ladrando, pero que aún se le nota el acento humano. Entonces, ¿qué es lo que yo hice con esto? ¿O qué es lo que logran ustedes con esta actividad? Es aprender a hacer un esquema de resumen de una obra narrativa.
Todo el texto que ustedes leyeron se resumió en este pequeño esquema ordenado desde inicio, desarrollo, desenlace. Esa es la idea de este ítem. Continuemos. 6. ¿Por qué Raimundo es un personaje evolutivo? Y acá ustedes lo que tenían que hacer era averiguar en alguna página de internet qué es lo que significaba personaje evolutivo, y mi respuesta es esta. Vamos a la parte roja primero. Personaje evolutivo es un personaje que va cambiando a medida que transcurren los acontecimientos dentro de una historia. ¿Qué significa esto? Que evoluciona. Él está en un estado inicial y a medida que la historia avanza, él sufre un cambio importante en su forma de ser, en su forma de pensar o en su forma de actuar. Pensemos en lo siguiente. Cuando hay un personaje que es como el malo de la historia y siempre actúa en el mal y trata como de matar, de arruinar, de molestar al personaje principal, él es un personaje fijo, no hay una evolución. Pero si este personaje al final de la historia entiende que lo malo que hizo, se arrepiente y él vuelve a ser bueno antes de morir, por ejemplo, él es un personaje evolutivo. ¿Por qué? Porque pasa del estado del mal al estado del bien. Ahora, dentro de la narrativa que leímos, el personaje de Raimundo, que es el personaje principal, efectivamente es evolutivo, ya que él pasa de un estado A a un estado B. ¿Cuál es ese estado A? El estado A es el no saber o la ignorancia total de un conocimiento, o sea, él no sabía hablar como perro o no entendía el lenguaje de los perros, y después pasa al estado del conocimiento, donde aprende a comunicarse con los perros y aprende a dominar su idioma. Entonces, ¿es evolutivo? Sí, porque pasa de no saber hablar como perro a hablar como perro. Vámonos a la pregunta 7. ¿Qué sentido tiene la expresión amor casi franciscano? ¿A qué personaje alude o a qué persona alude? Y nos vamos a la respuesta. El amor franciscano es este tipo de amor que se hace referencia a un amor absoluto, a un amor incondicional y a un amor total por los animales. Eso significa amor franciscano. ¿Y por qué se le llama así? Porque hace referencia a un personaje bíblico que se llama San Francisco de Asís, o un personaje religioso que es conocido como el patrono de los animales. ¿Ya? Él era como el guardián o el santo que cuida a los animales. Entonces, cuando uno dice amor franciscano, es este amor total, absoluto y desinteresado por un animal, por una mascota. Vamos con la pregunta 8. ¿Quién pronuncia la siguiente enunciado? Explica cómo lo supiste. ¿Cómo amar entonces sin comunicarse? Entonces, en el fragmento, quien dice esto es Raimundo, y se logra saber ya que el narrador, poco antes de estas palabras, deja que el personaje tome la narrativa y emita sus propias palabras. Y esto quiero que lo veamos juntos. Déjenme ir a la narración. Acá está. Entonces, en esta parte, aquí está. Ahí está el fragmento que teníamos que buscar. Entonces vamos a leer desde lo previo. Dice, pero al final triunfó la perseverancia y Raimundo aprendió a ladrar. No a imitar ladridos como suelen hacer algunos chistosos o que se creen tales, sino verdaderamente a ladrar. Entonces hasta ahí quien está hablando es el narrador. Y luego viene esta pregunta. ¿Qué lo había impulsado a ese adiestramiento? Entonces ahí el narrador hace una pregunta y dice, ante sus amigos se autoflagelaba con humor, y aquí entran las palabras de Raimundo. La verdad es que ladro por no llorar. Él dice eso, punto seguido. Sin embargo, la razón más valedera era su amor casi franciscano hacia sus hermanos perros. Amor es comunicación, y aquí nuevamente le permite a Raimundo hablar. ¿Cómo amar entonces sin comunicarse? Esta es una idea de Raimundo, ¿ya? Entonces nos queda claro que el narrador, durante este párrafo que acabamos de analizar, lo que hace es, él presenta la narrativa, presenta los acontecimientos, pero entre medio va metiendo la voz de Raimundo. Entonces sabemos que hay cosas que dice el narrador y otras que dice Raimundo. Seguimos. En el libro nos vamos al ítem número 3 y dice, escribe un relato. 9. El escritor Augusto Monterroso escribió un relato titulado El perro que deseaba ser humano. ¿Cómo te imaginas este texto? Escribe un cuento a partir de ese título, incorporando diálogos entre los personajes. Entonces, lo que se le pedía a usted en este ítem es que escribiera una narración. No le decía cuántas líneas tenía que tener, ni cuántas hojas tenía que escribir, o cuántas palabras debería tener, ni cuántos personajes. Solamente le están pidiendo que escriba una narración a partir del título. El perro que deseaba ser humano. Lo único que usted le piden es que dentro de la narración usted utilice diálogos entre los personajes. Es como la única razón. Y este es mi ejemplo. Entonces, ítem 3, yo escribí una pequeña narración que no tiene más de 20 líneas, creo que tiene menos, ¿ya? Y en ella, en las partes rojas que están marcadas, las que están con letra roja, son los diálogos que los mismos personajes utilizan. Que es lo que busca hacer esta narración, es que haya este juego entre el narrador, que cuenta la historia, y la voz misma de los personajes hablando por ellos mismos. Entonces, 9 dice, Negro era un perro que soñaba con ser humano.
Todos los días visitaba las tiendas de alimentos que los humanos usaban para que a él también le dieran bolsas llenas de comida de diferentes tipos y colores, pero siempre era corrido a palos del lugar. Él consideraba injusto que a los humanos se les regalara comida en esos lugares y a él, por ser un perro, no. ¿Por qué los humanos son tan racistas? ¿Es porque soy perro? ¿Qué tiene de malo serlo? Ladraba intentando que el dueño de la tienda lo entendiera. Sin comprender su intención, el hombre le dice: «¡Fuera de acá, perro mugroso!». Y una vez más, el pobre negro salió de la tienda sin nada para comer, preguntándose por qué los humanos tienen tantos privilegios que los perros no. Entonces, como pueden ver, yo diferencié las letras de mi narración entre los colores azules y el color rojo. Entonces, todo lo azul es un narrador, que efectivamente es un narrador omnisciente porque va contando lo que piensa y lo que siente, y en las partes rojas quienes hablan directamente son los personajes y se introducen, ¿ya? Entonces dice acá... ¿por qué los humanos son tan racistas? Es porque soy perro. ¿Qué tiene malo serlo? Ladraba intentando que el dueño... Entonces, ¿quién ladraba? El perro. ¿Y quién dice las palabras, obviamente, a través de los ladrillos? Es el personaje principal que se llama Negro. Y después dice: sin comprender su intención, el hombre le dice. Y acá yo, como narrador, introduce a quién va a hablar. El hombre. ¿Quién es el hombre? El dueño de la tienda o la persona que trabaja en la tienda. Entonces, narración más diálogo de los personajes. A esto se le llama estilo indirecto o estilo... No, se llama estilo indirecto, ¿ya? Y esto lo vamos a ver probablemente un poco más adelante en las cápsulas. Eso es lo que tenían que hacer y con eso terminamos la actividad. Como les digo, esta era una actividad de introducción. Luego ustedes de realizar la actividad tenían que completar este me evalúo. Y obviamente yo lo revisé y tengo los puntos casi todos logrados porque como yo soy el que hace la actividad probablemente tengo más o menos los puntos máximos, ¿ya? La idea es que ustedes se analizara, como obviamente ya tiene mis respuestas, para que compare la suya y a partir de eso usted va llenando la pauta. Antes de terminar, recordarles otra vez que existen estos correos electrónicos donde ustedes cualquier duda que tengan, ya sea con la plataforma de Classroom, ya sea con las actividades, algún comentario que tengan respecto a las cápsulas, como por ejemplo me hablaba el otro día uno de sus compañeros respecto a los audios, que había algunos videos que estaban con los audios muy bajos, cosa que traté de solucionar en este. Escríbanme, ¿ya? Preséntenme sus dudas, sus sugerencias, comentarios, cosas que no les estén gustando, cosas que ustedes mejorarían, etcétera, porque necesito de su retroalimentación para saber que estoy haciendo bien las cápsulas. Porque si no, yo creo que la estoy haciendo bien. Entonces, espero sus comentarios, métanse a Classroom, escríbanme en el muro de Classroom también, porque estoy atento ahí y estoy respondiendo algunas cosas. Si necesitan algo, también escríbanme ahí, etcétera, ¿ya? Les dejo un abrazo apretado, terminamos esta tercera semana y la próxima semana nos seguimos escuchando con otras cápsulas. Cuídense, hagan las actividades y preséntenme sus sugerencias, dudas y comentarios a este correo. Voy a tenerles noticias respecto al libro, así que quédense atentos a las cápsulas, que estén bien.